Bendiciones de Dios para todos ustedes. Gracias por venir en esta noche. Cuando yo era joven, niño, joven, 10 años aproximadamente, nosotros teníamos unos vecinos al lado que tenían como una caseta en la parte fuera de la casa y ellos ofrecían allí, en este lugar, cierta adoración a lo que para ellos consideraban que era un santo de su devoción. Recuerdo haber visto en algunas ocasiones a retratos de María y otros retratos adicionales. Y recuerdo cuando niño que nosotros solíamos bromear con algunas de esas cosas, a pesar de que había sido instruido con cierta rigurosidad y respeto hacia las personas. Desde pequeño mi papá me llevó a la iglesia, había sido instruido en la fe cristiana, pero en la medida que fui creciendo me di cuenta que no solamente ellos tenían ídolos y adoraban ídolos, sino también yo. ¡Wow! Uno se queda, en la medida que el Señor le va mostrando las cosas, uno se da cuenta que todos tenemos la misma necesidad. Y yo quisiera que nosotros entendamos que nosotros somos adoradores. Dios nos creó con la capacidad de adorar. Dios ha colocado por diseño en nosotros mismos ese anhelo y ese deseo de adorar algo, pero Él lo hizo con el propósito de que nosotros le adoráramos a Él. Nosotros fuimos diseñados para que nuestro gozo y nuestra satisfacción pueda ser encontrado únicamente en la persona de Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, lo que pasa es que el pecado nos afectó, nos dañó, cambió todo lo que Dios había hecho, y es obvio, es claro, y ahora nosotros, en vez de adorar a Dios, hemos cambiado ese diseño para adorarnos o a nosotros mismos o también adorar cosas, cualquier otra cosa. Ese es el grave problema que nosotros tenemos. Hubo un tiempo, recuerdo aquí en la iglesia, que luego de una predicación, hace 17 años aproximadamente, yo venía de visita a la iglesia porque estaba haciendo planes de cambiar a esta congregación. Y yo recuerdo que después de una predicación en la palabra de Dios, un domingo en la mañana, mi corazón fue tan estremecido por la palabra de Dios en esa mañana, que yo tuve que reconocer una serie de ídolos y una idolatría natural que había en mi corazón, a pesar de yo haberme convertido a los 17 años. Pero hace 3 años también, en otra predicación aquí en la misma iglesia, yo tuve que también postrarme ante el Señor y tener que decirle: mira, Señor, aquí estoy yo. Aquí está mi esposa, Jenny. Aquí está Ariel José, aquí está Ángel David, aquí está Mariel Patricia. Yo te los pongo en tus manos. ¿Saben por qué yo tuve que hacer eso? Porque me di cuenta que para mí mi familia era como si fuera un ídolo. Yo los tenía a ellos tan cerca que en muchas ocasiones ellos interferían. Mi corazón como que no encontraba o no se daba cuenta de esa necesidad de yo enfocarme únicamente en el Señor, y ellos, de una manera u otra, yo los tenía a ellos como si fueran unos ídolos. Yo tuve que decirle ahí con ojos llorosos, voz entrecortada, y tuve que decirle: ahí está Jenny, Señor, si tú te la quieres llevar, llévatela. Nunca le había dicho eso a él: Señor, ella está ahí, está dispuesta, haz lo que tú quieras, ahí están mis hijos, haz lo que tú quieras con ellos. Pero lo dije con más miedo que convicción, porque ustedes saben lo que eso significaba. Y luego le dije: Señor, y aquí estoy yo, para que tú hagas lo que tú quieras conmigo.
y donde tú me quieras llevar, ahí yo iré. Haití. Sí, Señor. Cuba, no sé. Estados Unidos, donde tú me quieras llegar. República Dominicana, Señor, aquí estoy yo. Hermanos, y la idea es, el punto es que nosotros tenemos ídolos en nuestra vida, porque la raíz de nuestro pecado nos ha afectado tanto, hermanos, que a veces nosotros los tenemos ahí en nuestro corazón y no nos damos cuenta. Y si nosotros no hacemos lo que dice la palabra de Dios, si nosotros no confesamos nuestro pecado y nosotros no destruimos esos ídolos, ¿saben lo que va a pasar? El Señor va a traer castigo a nuestras vidas. El Señor va a traer castigo como trajo en la vida del pueblo de Israel, como lo vamos a ver en esta noche. Y yo quiero que ustedes sepan, hermanos, que por eso murió Cristo, para que nosotros, para que en el corazón no reine el pecado en nuestros miembros, de manera que lo obedezcamos en nuestras concupiscencias. ¿Entienden el punto? Nosotros tenemos ídolos. El pastor Enrique en esta mañana, Enrique Mejía, en esta semana nos enseñó a nosotros a hacer un ejercicio así. Nosotros tenemos ídolos en nuestras vidas que a veces no queremos reconocer y que están ahí en nuestras vidas y que nosotros tenemos que reconocerlos y confesarlos y tenemos que apartarnos de ellos y tenemos que destruirlos, porque si no va a venir juicio, va a venir castigo para la vida de nosotros. Y el texto que vamos a ver hoy nos va a mostrar a nosotros que cuando nosotros no adoramos a Dios de manera completa y de manera total, entonces estamos cometiendo el pecado de idolatría en nuestras vidas. Y nosotros tenemos ídolos, y no solamente ídolos de madera, de cemento, de blocks, no solamente imágenes, sino también ídolos en nuestros corazones. Deseos idolátricos que están ahí en nuestros corazones, y vamos a verlos a la medida que nosotros vamos avanzando en este texto. De manera que los invito a que consideremos lo que dice la palabra de Dios, su enseñanza, su exhortación, lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Pero por favor, permítanme que oremos y luego nos vamos a concentrar en el libro de Génesis, capítulo número 32, comenzando en el capítulo número 32. Señor, gracias por este tiempo. Y gracias por tu fidelidad y gracias por tu misericordia para nosotros. Te suplicamos, Señor, que en esta noche tú nos permitas ver lo que tú quieres que nosotros veamos. Que tú te glorifiques en medio de nosotros para gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 32 de Génesis nos permite a nosotros ver algo que sucedió en el pueblo de Israel, pero permítanme hablarles un poquito del contexto. Dios había prometido a Abraham en Génesis capítulo 12 que le iba a dar una tierra, una descendencia, que de ahí vendría Cristo, y que esa descendencia y esa familia y ese pueblo, de ahí iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Cuando el pueblo entró, cuando los descendientes de Abraham entraron a Egipto, ellos se multiplicaron tanto que ya automáticamente la primera de las promesas de Dios ya se había cumplido. No había pasado tanto tiempo cuando ya la primera promesa ya se había cumplido. Era un pueblo numeroso. Se dice que eran millones de personas. Tanto que el faraón se asustó. Y entonces lo que hizo fue que impuso cargas sobre el pueblo. Entonces Dios quería establecer el segundo de las promesas. ¿Y cuál era? Una tierra. No solamente un pueblo numeroso, sino también una tierra. Y esa era Canaán, de manera tal que Dios tenía como propósito sacar a Israel desde Egipto y llevarlo a Canaán para que ahí se cumpliera la segunda de las promesas. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios se cumplen, tarde o temprano, todas ellas se cumplen. Y precisamente Dios es quien saca al pueblo de Egipto utilizando a Moisés. Pero ustedes saben que Moisés solamente era un mensajero de Dios. Dios lo hizo todo, ustedes lo saben. Dios fue que mandó las plagas, Dios fue que destruyó a los primogénitos del pueblo de Egipto, ¿verdad? Con todos sus animales. Dios lo hizo todo. Moisés sencillamente fue un mensajero de Dios. Y cuando ellos salieron
luego se enfrentan con la situación del mar Rojo. ¿Quién fue que lo hizo? Fue Dios que también lo hizo, no fue Moisés. Todo eso, y eso es parte de la memoria que Dios quiere que el pueblo de Israel tenga ahí pendiente por las cosas que van a continuar en medio de ellos. Y cuando ellos van camino a la tierra prometida, se hace un stop, se hace una parada en el monte Sinaí, en el mismo monte donde Dios se le había aparecido a Moisés. Pero esta parada fue prolongada. Se dice que fue más de un año, algunos dicen que fueron 2 años aproximadamente. Pero ahí Dios iba a hacer algo muy especial con el pueblo. Él iba a establecer su reinado sobre Israel, de manera tal que Israel reconociera en Dios que ese era su rey. ¿Verdad? Que no era Moisés, que era Dios su rey, como una teofanía. El reino de Dios en la vida, en la familia, en el pueblo de Israel, allí. Y Dios le iba a dar sus leyes. Si tú tienes un pueblo numeroso y Dios quería regir a Israel, Él tenía que darle sus leyes y Él se las da allí. ¿Y qué sucede? Que cuando se prepara todo y el pueblo de Israel se prepara para este encuentro con Dios y aparentemente ya Dios le había hablado a Israel con relación a sus normas, a sus mandatos que están establecidas en Éxodo, capítulo número 20. Pero entonces Dios le dice a Moisés, sube al monte porque aquí yo te voy a dar las tablas de la ley. Y Moisés subió al monte. La situación que vemos aquí en primer lugar es que Moisés sube al monte a buscar las tablas de la ley, de los 10 mandamientos, pero pasa algo en medio del pueblo. Capítulo 32, versículo 1, dice así. Éxodo 32, versículo número 1. Éxodo 32, versículo número 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué sucedió en medio del pueblo? Nada, que ellos se desesperaron, ellos se impacientaron, aparentemente entraron en pánico, no se dan muchos detalles, pero dice que el pueblo se desesperó y entonces comenzó a clamar a Moisés, a darle una solicitud. Miren, cuando las circunstancias no nos son favorables, generalmente ellas nos presionan y cuando ellas nos presionan y nosotros no estamos preparados espiritualmente, la respuesta que generalmente damos no es muy buena, que digamos. ¿Entienden eso? Cuando las circunstancias no nos son favorables y vienen esas circunstancias a manera de presión a nuestro corazón, lo que sale de nuestro corazón, si no estamos preparados espiritualmente, generalmente no es algo bueno. Y podemos hacer una comparación entre otra situación que ocurrió, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo número 16, versículo 25. Pablo y Silas estaban encarcelados, oiga, en la ciudad de Filipo. Y en medio de su encarcelamiento, ellos le habían puesto unos cepos aquí, ¿verdad? Ellos no sabían lo que iba a pasar con ellos fueron azotados. Y dice la palabra de Dios que en medio de esa circunstancia desfavorable, dice que ellos respondieron a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Oiga eso. En medio de una circunstancia desfavorable, en una cárcel, en una ciudad que ellos no conocían, siendo azotados, sin saber lo que les va a pasar, ellos están orando y ellos están cantando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Dios del cielo y el Espíritu de Dios controlaba el corazón de Pablo y de Silas. Y por eso es que ellos responden a la circunstancia y a la prueba de una manera positiva. Le podemos poner un check de muy bien, así es que se responde cuando nosotros estamos preparados espiritualmente. Cuando la palabra de Dios controla mi corazón y cuando la palabra de Dios gobierna mi mente, van a venir circunstancias y generalmente, en la mayoría de los casos,
¿Qué sucede? Que nosotros respondemos adecuadamente. Pero el pueblo, Dios tenía que mandar circunstancias como estas para que saliera a flote lo que había en el corazón del pueblo. En el corazón del pueblo lo que había sencillamente, a pesar de haber tenido todas las experiencias con Dios, desde el momento en que estaban en Egipto hasta que fueron sacados, a pesar de todo eso, en el corazón del pueblo de Israel lo que había era una desconfianza en la persona y en la palabra de Dios. Y fue evidente inmediatamente cuando ellos dijeron, ¿y dónde está Moisés? ¿Y dónde está la persona que nos sacó de Egipto? Oiga eso, ni siquiera le daban la honra y la gloria a Dios, quien fue Dios quien realmente los sacó de Egipto. Ellos decían, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto? ¿Cómo responden ellos ante la situación? Van donde Aarón. Aarón era el hermano de Moisés que estaba como co-líder del pueblo. Y ellos van y le dicen, haznos dioses que nos dirijan y que vayan delante de nosotros. La expresión haznos dioses es una expresión sumamente interesante. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque es interesante por el hecho de que el enfoque del pueblo no estaba en Dios, sino en ¿qué? Necesitamos algo. Usted ha visto cuando usted está medio desesperado y necesita agarrarse de algo. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ellos entendían que cualquier figura que se hiciera en el momento iba a tener la capacidad y el poder de dirigirlos a ellos y de defenderlos de cualquier situación que se presentara en el camino, de los enemigos inclusive, y que los iba a llevar a la tierra prometida. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Esa fue la respuesta del pueblo en medio de la circunstancia. Levántate, Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Van X cantidad de tiempo. El texto específicamente aquí no menciona la cantidad de tiempo que tuvo Moisés. Pero por favor, Moisés, Aarón, necesitamos dioses que vayan delante de nosotros. Miren, hermanos, este texto nos dice a nosotros que aparte de la figura que Aarón le va a hacer a ellos, también hay en nuestro corazón, hay deseos engañosos y perversos que se pueden convertir en deseos idolátricos y tenemos que tener cuidado con ellos. Ojo, el haznos dioses es una frase muy particular que está haciendo una radiografía. ¿A dónde? Al corazón de todo el pueblo de Israel. Y nosotros no somos mejores que el pueblo de Israel. No se vaya a creer usted que usted es mejor. No se vaya usted a creer que usted ha pasado o ha tomado más materias que el pueblo de Israel. No lo crea. Estamos hechos del mismo material que el pueblo de Israel. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Hermanos, ¿y cómo respondió entonces Aarón ante la situación? Dice la palabra de Dios en el versículo número 2, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. La palabra de Dios enseña que la respuesta de Aarón fue una respuesta como muy simple. Ustedes no se dan cuenta. La palabra zarcillo, usted sabe que está relacionada, ¿verdad?, con estos, vamos a decir, que aretes, ¿verdad?, que generalmente las mujeres se ponen. Y dice él, traedme aquellos zarcillos de oro que tienen sus mujeres, sus hijos y también, ¿quién más? Sus hijas. Y tráiganmelo. Y ellos hicieron el ejercicio y trajeron y acumularon. ¿Tú tienes zarcillo? No. ¿Tú tienes zarcillo, Scarlett? Sí. ¿Y qué hicieron? Acumularon una cantidad de zarcillos de oro y lo trajeron delante de Aarón, y entonces Aarón los recibió. Y dice el siguiente versículo, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma de buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro
Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Se supone que un líder del pueblo de Israel o un líder cualquiera no puede, es extraño, ¿verdad? Como que la respuesta de Aarón es extraña. Wow, Aarón. Quizás uno no hubiera esperado esta reacción de Moisés, esta respuesta. Se supone que un líder dentro del pueblo de Dios, es cierto que debe escuchar al pueblo, ¿verdad que sí? Un líder debe escuchar a su pueblo, pero cuando la solicitud del pueblo es algo realmente pecaminoso, el líder nunca debe escuchar al pueblo y lo que debe es enseñar. El líder está ¿para qué? Para dirigir. Y realmente parece muy extraña esta respuesta, pero esa fue la respuesta que dio Aarón. Entonces Aarón respondió ante la solicitud de tres maneras. En primer lugar, le solicitó que trajeran los zarcillos. En segundo lugar, preparó un becerro de fundición. En tercer lugar, le dijo, señores, estos son tus dioses. O sea, corroborando con el pueblo, se unió a la misma solicitud del pueblo. El corazón de Aarón pensaba igual que el corazón del pueblo. Y en tercer lugar, le hizo un altar o ¿cómo le llaman? Como un lugar de adoración, ¿verdad? Y en cuarto lugar, él dijo, tocó trompeta, pa, 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 pa. Mañana fiesta. Levántese mañana todo el pueblo porque vamos a festar porque, ¿qué dice él? No solamente dice que estos son tus dioses, sino que mañana hay fiesta para Jehová. ¡Wow! Éxodo capítulo 20, el Señor, nuestro Dios, dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Y también Éxodo 20 dice que Dios es celoso y no tendrás un Dios, otro Dios, dioses ajenos delante de mí. Pero la respuesta de Aarón es una respuesta extraña para nosotros. Es triste la respuesta de Aarón ante la solicitud del pueblo. Miren, este no es el único caso de un ídolo que se menciona en el Antiguo Testamento. Labán, ustedes se recuerdan Labán, el hijo, el esposo, el papá de Raquel, ¿verdad? Raquel era la esposa, la primera esposa que deseó Jacob, ¿se recuerdan? Labán tenía unos ídolos ahí. ¿Se recuerdan? El pasaje está en el libro de Génesis, capítulo número 30. Yo quiero que vayan allá. Génesis, capítulo número 30. Este no es el único ídolo que se presenta, ¿verdad?, dentro del pueblo de Dios, sino que también hay otros adicionales que pudiéramos ver. Por ejemplo, Génesis capítulo número 30, versículo número 31, versículo 19, dice que Labán había ido tras las ovejas a trasquilarlas mientras Jacob se preparaba para llevarse todo su ganado para regresar a su tierra. Y dice el texto que Raquel aprovechó la circunstancia y tomó los ídolos de su padre. ¿Ven? La palabra en hebreo es terafín. Terafín. Son ídolos personales o ídolos familiares que a veces se tienen en medio de las casas. En mi adolescencia yo vi otro tipo de ídolos familiares, aparte del que yo vi, ¿verdad?, en el lugar, en la caseta que yo les mencioné. Dentro de la casa a veces vi ídolos que tenían las familias, lugares muy devotos donde las familias prendían velas y hacían ciertas devociones a estas personas. Yo también vi en el cementerio, una vez que fui con uno de mis hermanos, y yo vi cómo se le entregaba dinero, monedas a algunos de los santos dentro del cementerio que está en la Máximo Gómez. Lo único que yo no me di cuenta es que mi hermano, después que nos dimos la vuelta, él se fue por detrás y tomó esas monedas. Y cuando nosotros nos dimos cuenta en la casa, lo que hicimos fue una fiesta. O sea, ignorancia de niños, ¿verdad?
Pero lo que el texto nos dice es que a veces nosotros tenemos ídolos personales. Labán tenía ídolos. Y también tenemos ídolos familiares, porque parece que Raquel se quiso llevar algunos de los ídolos de su padre. Y se dice, cuentan los historiadores, que a veces eran utilizados como un amuleto de la confianza, un amuleto, ¿verdad?, de la suerte, mediante el cual cuando alguno de los miembros de la familia estaba enfermos, ellos solían recurrir ante ese ídolo terafín, y ellos imploraban por sanidad o por prosperidad económica. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que nosotros tenemos ídolos familiares. Puede ser tu hijo, puede ser tu hermano, puede ser tu mamá, puede ser tu papá. La idea es que tú examines tu corazón y la idea es que tú tengas cuidado, porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros adoramos a otro objeto o otra persona que no es Dios, estamos cometiendo el pecado de la idolatría. Entonces lo que hemos visto hasta ahora es la situación en el pueblo. Moisés está arriba con Dios, buscando las tablas, en esa relación con Dios. En segundo lugar, la respuesta de Aarón ante el pedido del pueblo, ¿cuál fue? Les dio lo que ellos pedían. ¿Ustedes quieren ídolos que vayan delante de ustedes? Pues yo se lo voy a dar. Y no solamente eso, sino que convocó fiestas. Entonces ahora viene la pregunta que yo creo que es muy importante. ¿Cómo podemos identificar esos ídolos que tenemos en nuestro corazón? ¿Cómo podemos identificarlos? Mire, cuando hay una cosa o una persona en la cual usted consume sus pensamientos y consume su manera de pensar, cuando hay algo que a usted, ¿verdad?, lo consume y lo distrae de su adoración a Dios, mire, eso es un ídolo. Cuando hay cosas en nuestra vida que nos ponen de mal humor, ojo, no estoy hablando de la justicia por las cosas de Dios, yo no estoy hablando de eso. Cuando hay cosas que a usted lo enojan y que le cambian el humor y que a usted no puede comer y que usted pierde su semblante y que la gente se extraña, oye, ¿qué te pasa? Y que usted pierde el deseo y que usted se desanima y que usted comienza en un proceso de depresión. Ojo, cuidado. Haga un stop ahí y observe cuál es la razón, qué es lo que está pasando, qué vino a su mente, por qué cambió su manera de pensar tan rápidamente. Porque, ojo, ese puede ser un ídolo que usted tiene en su corazón. Puede ser el deseo de reconocimiento, la fama, la fortuna, el dinero, el trabajo, las propiedades. Miren, yo tenía un ídolo. Yo tenía un ídolo, aparte del que le mencioné al principio, y era una propiedad. Y es una propiedad que está fuera de la ciudad. Y yo tenía un sueño de construir ahí una casita de esa de campo, usted sabe, para uno irse en los fines de semana. Miren, ¿cómo yo me di cuenta de que eso era un ídolo para mí? Oh, muy sencillo, porque a veces yo detenía las cosas que yo estaba haciendo para pensar en eso. Es decir, todos mis pensamientos en muchos momentos se concentraban en eso y en yo de que estar calculando, ¿y qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es el tipo de casa que voy a hacer? Y me consumía, y a veces venía un jefe a hablarme y yo estaba pensando era en eso. Cosas materiales que pueden ser un ídolo, pero también hay cosas que son abstractas, que usted no puede palpar, pero que son parte de lo que usted tiene en su corazón. Vamos a poner un ejemplo para que usted vea. Vaya a Primera de Reyes, capítulo 21. El rey Acab tenía un vecino que se llamaba Nabot. Y Nabot tenía una propiedad como la que yo tengo, era un terreno. Y el rey Acab deseó esa viña que tenía Nabot. ¿Sabe para qué? Para sembrar ahí. Era algo de buena fe y de buenas intenciones. Él quería sembrar ahí unas legumbres. Oye, Acab quería convertirse en un productor y eso está bien, nosotros debemos producir. Y él le dijo a Nabot, mira, yo quiero que tú me vendas. Al principio le dijo, mira, yo quiero que hagamos un trueque. Y luego le dijo, es más, yo estoy dispuesto a darte dinero. ¿Y sabe qué? Nabot dijo,
una palabra muy célebre. Ay de mí, en mis palabras, ay de mí si yo vendiere la heredad que me ha dado mi Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando Acab escuchó esto, Acab se fue muy triste y muy enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, que le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama. O sea, la situación lo llevó al punto que él se acostó en su cama y volvió su rostro, y miren, y no comió, lo que yo le decía ahorita. No comió. Le presentaron un churrasco y él no se lo comió. Le presentaron una lasaña y no se lo comió. Le presentaron, qué sé yo, un mofongo y no se lo comió. El hombre estaba enojado, el hombre estaba encolerizado, el hombre se le fue el deseo. No sé, yo no sé si dijo, no tengo ganas de vivir. El hombre hizo una pausa, bajó los breakers, se fue para la cama. Y dice la palabra de Dios que vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña con dinero, o que si más quiere le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey de Israel? Perdón, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Acab escuchó lo que Jezabel le dijo, y él asintió con lo que ella dijo, de manera que aunque el plan para matar a Nabot fue de ella, sin embargo, él asintió porque él escuchó y se levantó y dejó que ella resolviera. Y ella buscó unos sicarios, levantó entre el pueblo unos testigos que hablaron diciendo que Nabot había blasfemado contra el nombre de Dios, lo sacaron fuera de la ciudad. ¿Y qué hicieron? Lo apedrearon. Entonces, cuando vinieron los mensajeros y le dieron aviso a la reina, ella le dijo, mira, levántate, ya, ahí está lo que tú querías. Y él se levantó y fue a tomar posesión de lo que sus deseos, lo que había en su corazón, lo constreñía, no lo dejaba dormir. Ojo, cuando tú tienes una situación como esa, y no es por la justicia de Dios, ¿entiendes? Ten cuidado, haz un stop, porque pudiéramos estar hablando de un ídolo que hay en tu corazón. Bien, nosotros tenemos ídolos en nuestros corazones, están ahí, y ellos se manifiestan cuando mucha de nuestra manera de ser cambia drástica y bruscamente. Y están ahí y nosotros debemos que hacer así. Es cierto, están ahí y tenemos que tener cuidado de ellos. ¿Saben qué sucedió? Dice la palabra de Dios que tan pronto Dios se da cuenta de lo que está pasando allá, entonces viene la respuesta de Dios ante la situación del pueblo, ante el pecado del pueblo. ¿Y cómo responde Dios? Dios responde de esta manera. En primer lugar, Él le dice a Moisés, mira, levántate porque tu pueblo que está allá abajo y que tú sacaste de Egipto, terriblemente, ha actuado terriblemente, levántate. Pero inmediatamente el Señor exclama unas palabras de juicio contra el pueblo. Yo he visto que este pueblo es un pueblo indigno y que yo no puedo habitar junto con él, de manera tal que lo voy a destruir. Eso es la reacción de Dios. Vayamos nuevamente al libro de Éxodo, capítulo número 32, y veamos la respuesta de Dios. Éxodo 32, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más ahora Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Miren,
la respuesta de Dios fue de misericordia, porque Dios tenía el poder para mandar cualquier cosa al pueblo de Israel y exterminarlos en ese momento. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. Y lo que hace es que invoca, llama al mensajero, a Moisés, y le dice, anda, desciende porque el pueblo se ha corrompido. Ahora, después de esto vemos la reacción de Moisés. Ustedes saben que Moisés es un tipo de ¿quién? De Jesucristo. Y entonces vemos a Moisés que inmediatamente ve la situación, se activa, ¿haciendo qué? Intercediendo por el pueblo. Eso nos enseña a nosotros que nosotros debemos ser continuamente intercesores de aquellas personas que están en el pecado de la idolatría. Es más, interceda por todo el mundo, porque usted no sabe, cuando viene a ver hay gente que están y hay otros que no están, pero tienen otros problemas. Intercesor. Y Moisés intercede por el pueblo de dos maneras, que pudieran ser tres. En primer lugar, ay Señor, ¿y qué dirán los pueblos que están a nuestro alrededor? Los enemigos de Israel, ¿qué van a decir? Ah, que tú los sacaste de Egipto para traerlos hasta aquí y para matarlos en el desierto. En segundo lugar, Moisés les recuerda a Dios, Señor, ¿y la promesa? ¿Y la promesa que tú le hiciste a Abraham? ¿Tú no te recuerdas? A veces mis hijos vienen donde mí y me dicen, papi, ¿y lo que tú me prometiste? Tengo yo que hacer así, wow. Desde luego, yo no me puedo comparar con Dios. Personalmente, yo creo que Dios está probando a Moisés aquí. Porque Dios hizo un acuerdo con Abraham y fue un acuerdo unilateral. Abraham se durmió cuando estaban en el acuerdo, en el pacto. Abraham se durmió, quedó dormido. Y Dios hizo ese acuerdo unilateral. Abraham se durmió y Dios dijo, bueno. Y Dios prometió ahí que iba a darle una tierra, a darle una descendencia, y de ahí iba a venir Cristo. Y Dios no es hombre para mentir. Pero vemos a Moisés aquí intercediendo por su pueblo. Pero no solamente en este sentido él está intercediendo, sino que mire el versículo número 32. Señor, eso fue al siguiente día, después que ya todo había pasado. Mira, destrúyeme a mí. Destrúyeme a mí. Yo me ofrezco como una ofrenda para ser inmolado por el pueblo de Israel. ¡Wow! Yo me ofrezco como el cordero. Sacrifícame a mí, ráeme de los libros del pueblo. ¿Ven el sentido de compasión, de amor de parte de Moisés? Ahora, ¿era Moisés digno de morir por el pueblo? Humanamente sí, ¿verdad que sí? Ahora, espiritualmente hablando, si Moisés se hubiera ofrecido por todo el pueblo, él era una ofrenda expiatoria perfecta que podría cubrir todos los pecados del pueblo de Israel. No, ¿por qué? Porque él es pecador igual que el pueblo. Por eso era que necesitábamos a Cristo. Porque nadie, aunque humanamente tú puedas morir por otro, sin embargo, se necesita una persona que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Por eso es que nosotros necesitamos a Cristo, y toda persona que está aquí necesita a Cristo, y es aquí donde se ve Cristo en este texto. Y ahí es donde se ve cuando Dios rechaza el ofrecimiento de Moisés. ¿Por qué? Porque humanamente es muy bueno, y wow, qué bien Moisés. Pero tú no eres una ofrenda perfecta, tú no eres un cordero perfecto, por cuanto en ti hay pecado. Pero en lo que queremos hacer énfasis aquí es el grado, el nivel al cual Moisés en este punto está dispuesto hasta a morir por el pueblo de Israel. Y nosotros tenemos igual actitud. ¿Estás dispuesto a morir por tu iglesia? Wow. Hasta yo pudiera quedar en falta. Pero doy gracias a Dios que murió en la cruz por nuestros pecados.
de manera tal que ahora Él nos manda que andemos en una nueva justicia, la justicia de Cristo. Y qué bendición es ver cómo un mensajero de Dios ahora está dispuesto inclusive hasta morir por su pueblo, aunque su sacrificio no era perfecto. Bien, la respuesta de Dios ante la actitud de Moisés es bien interesante, versículo número 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que habría de hacer a su pueblo. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Vemos a un Dios misericordioso que está actuando en favor de su pueblo y que yo creo personalmente que ha aprobado a su líder. ¿Ven? Y Dios está dispuesto a extender su misericordia sobre el pueblo a pesar de que el pueblo pecó. ¿Cómo termina esta historia? Esta historia termina de una manera muy particular. Moisés desciende del monte y cuando desciende del monte, él ve todo lo que está sucediendo. Josué le dice, oigo ruido y alarido de la gente. Y dice Moisés, no es alarido de gritos, es de júbilo. Ellos estaban en júbilo celebrando a figura en vez de estar, ¿verdad?, celebrándolo a Dios. Y cuando él desciende, Moisés se enojó tanto, y yo diría que esta es una justicia. Esto es por justicia de Dios, que Él extraya las dos tablas, ¿verdad? Y se rompen en pedazos. Eso es lo primero que Moisés hace. En segundo lugar, Moisés toma el becerro, el animal de fundición, ¿y qué hace con él? Lo quema. Y luego coge un molino y lo tritura en partes bien pequeñas, ¿verdad? Y se lo da a beber al pueblo de Israel. ¡Wow! Esa es la medicina que el pueblo de Israel necesitaba. Israel va a necesitar todavía otra medicina adicional, pero esa es la primera dosis que Moisés le da al pueblo. Miren, hermanos, la única manera que nosotros podemos quitar los ídolos de nuestro corazón es cuando nosotros los destruimos. El Señor me ha enseñado a destruir los ídolos de mi corazón predicándome a mí mismo diariamente durante el día. Ariel, ¿por qué pensaste tan mal de Natacha? Eso no está bien. Ariel, ¿por qué le hablaste así a Jenny? Anda, ve donde ella. La única manera que Dios me ha enseñado a destruir los ídolos de mi corazón y de mi orgullo ha sido predicándome a mí mismo y arrepintiéndome por mí mismo. Y Dios me ha dado gracia para hacer eso. Y tengo que estar repitiéndome continuamente. Mira, le pasaste por el lado a Jacqueline, devuélvete. Hola Jacqueline, hermano, perdóname. Te pasé por el lado y no te saludé. Porque a veces nosotros estamos enfocados en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestras situaciones, y los deseos que hay en nuestro corazón. Hermanos, la gracia de Dios ha sido buena para el pueblo de Israel. Tan pronto Moisés hace esto, inmediatamente lo próximo que él hace es que le dice a los quienes están por Dios, y hay un grupo que se levanta. Bueno, pues levántense y vamos a destruir a todos aquellos que estaban enfocados en esta celebración. ¿Sabe quiénes se levantaron? Los levitas. ¿Por qué los levitas? La gracia de Dios. Ellos fueron los que respondieron al llamado de parte de Moisés. Y ellos cogieron su espada y destruyeron a aquellos que estaban involucrados en esta celebración. Pero la gracia de Dios vuelve y se manifiesta al dejar Dios vivo a Aarón. Cualquiera diría, ¿cómo? La gracia de Dios, no podemos decir otra cosa, la gracia de Dios dejó vivo a Aarón. ¿Para qué? No lo sabemos. Es posible que si nosotros seguimos estudiando el texto y los libros más adelante nos daremos cuenta por qué Dios dejó con vida a Aarón. Pero debemos entender que la gracia de Dios, si nosotros estamos vivos y estamos respirando, es gracia de Dios. Porque por nuestro pecado nosotros deberíamos estar como muertos. La gracia de Dios una vez más actuando. Pero también la gracia de Dios quitando el oprobio del pueblo. Dolor, llanto, sangre. Pero era necesario. ¿Por qué? Porque era la manera como Dios quitaba el oprobio del pueblo.
¿Cuál fue la situación que se presentó en el pueblo? Moisés subió al monte y estando en el monte el pueblo se desesperó. Cuando vienen situaciones adversas, si no estamos preparados espiritualmente, podemos responder mal. ¿Cómo respondió el pueblo? Solicitándole a Aarón que le hiciera dioses que fueran delante de él. Eso implicaba claramente que ellos no estaban confiando ni en Dios ni en su palabra y se habían olvidado de todo lo que Dios le había hecho. En tercer lugar, lo que vemos es, ¿cuál es la respuesta de Aarón? La respuesta de Aarón es extraña, un líder que se confabula con el pecado del pueblo, como si fuera uno de ellos, une su corazón con el corazón del pueblo, ¿verdad? Y permite toda esta aberración delante de Dios. ¿Cómo reacciona Dios? Anda, desciende y los voy a destruir. ¿Y cómo reacciona Moisés? Intercediendo con misericordia. Ay, Señor, recuérdate tu pacto, recuerda también lo que van a decir los demás que están por aquí, el testimonio del pueblo. Tu testimonio, Señor, está en juego. ¿Qué hace Dios? Se arrepiente de lo que había dicho que haría. Moisés baja y desciende, y cuando desciende, extrae las tablas. Es el símbolo de que el pacto que Dios había hecho con Israel se había quebrado. ¿Y qué sucede entonces? Viene el castigo de parte de Dios. Si no nos arrepentimos, si no destruimos los ídolos, vendrá juicio de parte de Dios para nosotros. Dos cosas más y luego pasamos a la aplicación. Número 1. Dios dijo, yo no puedo seguir con este pueblo. En los capítulos más adelante. Yo no puedo seguir con este pueblo porque si sigo con este pueblo lo voy a destruir. Aarón viene y saca el tabernáculo y lo lleva a un lugar fuera del tabernáculo, y ese era el lugar en donde Dios, era la representación de la presencia de Dios en medio del pueblo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Un tabernáculo, un lugar donde la gente podía ir a adorar a Dios y donde Moisés podía ir y estar cara a cara con Dios. Pero también Dios establece en el capítulo número 34, y Él dice dos grandes verdades, Dios allí, cuando ya está renovando nuevamente el pacto con el pueblo. Él dice dos grandes verdades. La primera es, yo tendré misericordia del pueblo, y en segundo lugar, yo no tendré por inocente al culpable. ¡Wow! ¿Y cómo se pueden conjugar esas dos verdades? Yo tendré misericordia y yo soy un Dios perdonador, pero por otro lado Él dice, yo no tendré por inocente al culpable. Esas dos grandes verdades solamente Cristo las puede unir. Porque Cristo se ofrece en sacrificio ¿para qué? Para que Dios no tenga por inocente al culpable y Él sufre por nosotros, pero por otro lado, por medio del sacrificio de Cristo también nosotros podemos tener perdón, salvación y entrada, libre entrada y acceso al cielo, a la gloria eterna, a la vida eterna. Pero queremos decir ahora, para aplicar todo esto que hemos dicho, unas cuantas verdades, hermanos, que de verdad aquí quisiéramos que hiciéramos énfasis. Lo primero que queremos decir, hermanos, es que debemos tener cuidado de nuestros deseos idolátricos. Ya vimos lo que le pasó a Acab. Sencillamente él tuvo un deseo material. Ojo, cuidado con los deseos materiales porque pueden ser deseos idolátricos. Si esto te consume al extremo de que tú te desanimes o si no tú lo coloques, si tú colocas ese deseo por encima de tu deseo hacia Dios, cuidado, que es un ídolo. El deseo de Dios tiene que estar por encima de cualquier otro deseo. De hecho, el Señor dice, ámame con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. De manera que cualquier deseo que haya en tu corazón nunca puede estar por encima de tu deseo de amar a Dios. ¿Entienden? Entonces tú debes tener cuidado, y no solamente las cosas materiales, sino también algunos deseos que tenemos descontrolados. Por ejemplo, la lujuria, hermanos, la lujuria. Lo digo para hombres y lo digo para mujeres. La lujuria es un deseo sexual que hace dos cosas. En primer lugar, deshonra al objeto deseado. Y en segundo lugar, rechaza o desprecia la santidad de Dios. Repito, la lujuria es un deseo que hay en nuestro corazón que es un ídolo.
Y nosotros debemos tener cuidado con eso, hermanos. Porque la lujuria, tú ves a la persona como un objeto, que tú quieres satisfacerte de ella, pero tú no quieres tener una relación íntima con esa persona. Tú la usas y luego te vas, y la dejas como si fuera un objeto. La palabra de Dios dice en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28, que toda persona fue creada a la imagen de Dios, por lo tanto tiene dignidad. Y tú tienes que tener cuidado porque esa persona es una criatura de Dios. Y cuando tú piensas en una persona con objetos de manera lujuriosa, ojo, porque estamos ante un ídolo que tú tienes. Y la lujuria no solamente ve a la persona como un objeto donde tú te puedas satisfacer, sino también que va en contra de la santidad de Dios. Ustedes se recuerdan en el ejemplo que hay en la palabra de Dios, en 2 de Samuel 13:1. Tamar era una mujer hermosa y ella era hija de David. Y ella tenía un hermano que se llamaba Amnón. Y Amnón, a pesar de que ella era su hermana, él tuvo un deseo lujurioso con su hermana. A tal extremo que él fue donde una persona, ¿verdad? Un amigo íntimo de él, para pedirle consejo, porque ese hombre se estaba muriendo, señores. Ese hombre estaba seco. O la comida no le aprovechaba, o ese hombre no se estaba alimentando. Dice la palabra de Dios en el texto que él estaba enflaquecido, su semblante se veía extraño. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel 13:1. Vamos allá, por favor. 2 de Samuel 13:1. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le pareció a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo de rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer. ¿Tú no ves que estoy flaquito? Y prepárale delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo y vino al rey a visitarlo y Amnón le pidió esta solicitud. Y ustedes saben lo que pasó. El rey David accedió y mandó a su hija a que le preparara la comida a su hermanito. Y cuando ella estaba preparándole la comida a su hermanito, Amnón lujuriosamente tomó a ella y ella le dijo, no, mi hermano, no hagas eso. Y él no la escuchó. ¿Y qué hizo? Se acostó con ella y luego ¿qué hizo? La despreció. Hermanos, nosotros tenemos pensamientos y deseos que son a veces lujuriosos. Cuidado. Debemos cuidarnos de esos pensamientos. Debemos cuidarnos de esos deseos, no solamente materiales, como la heredad que ahorita mencionamos, sino también debemos pensar en aquellos deseos que son lujuriosos, hermanos. Ojo con ellos, porque lo que estamos diciendo a la persona, mira, yo solamente te quiero para pasar un rato. ¿Entiendes? Yo solamente te quiero para pasar un rato. Yo conozco una persona que practicaba ese tipo de pecado. Y yo le doy gracias a Dios que la palabra de Dios obró especialmente en él, a tal extremo, que ya hoy en día él dejó prácticamente ese tipo de pecado. Hermanos, si a veces nosotros como hombres y también como mujeres, porque a veces yo veo
Y eso me pasa mucho en el colegio, que yo a veces paso por los grupos y yo estoy oyendo a algunas hembras a veces que están hablando, yo no diría que lujuriosamente, pero están hablando de algunos chicos, usted sabe. Ojo, a las jovencitas, a las señoritas, pero también a los hombres. Debemos tener cuidado porque los pensamientos lujuriosos son pensamientos de idolatría. Y vemos a las personas como si fueran objetos y eso va en contra de la palabra de Dios. Pero también nosotros debemos considerar algo más, hermanos. No solamente que la lujuria es pecado, sino también que nosotros debemos tener cuidado de algunas bendiciones que se pueden convertir en idolatría, en ídolos en medio de nuestra vida. Miren, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, ahí se menciona que cuando Ezequías fue rey, miren lo que él dijo, lo voy a leer. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos, ¿qué? La serpiente de bronce que Moisés muchos años atrás había levantado. ¡Wow! La serpiente de bronce había sido un símbolo de salvación para el pueblo de Israel. Fue la respuesta de Dios porque el pueblo, cuando venían las serpientes, el pueblo eran picados y el pueblo estaba muriendo. ¿Y saben lo que pasó? Moisés levantó la serpiente en el desierto y la colocó ahí, y todo aquel que miraba a la serpiente, ¿qué sucedía? Quedaba salvo, es decir, el veneno de la sangre, ¿verdad? El veneno, perdón, en la sangre perdía su efecto y quedaban salvos. Eso fue una bendición. Pues sabe que esa estatua, esa serpiente ardiente, yo no sé si fue que la movieron o si la dejaron en el lugar y se la llevaron a otro sitio, pero aparentemente el pueblo de Israel luego la usó. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios y holocaustos. ¿A quién? ¿A Dios? No, a la serpiente de bronce. Hay bendiciones a veces que se pueden convertir ¿en qué? En un ídolo para nosotros. Hermanos, hay ministerios y tú estás ahí fajado para el Señor y después tú comienzas a dejar tu relación con el Señor y tu tiempo con el Señor a solas. Y la bendición que se convierte en un ídolo. ¿Por qué? Porque tú estás más enfocado en el ministerio que en el Dios del ministerio. Cuidado con las serpientes de bronce que están en medio de nosotros. Cuidado con las bendiciones de Dios que se pueden convertir en un ídolo en un futuro. Ojo con eso. Pero hay algo más que yo quiero que vean. Hay una victoria que tuvo Gedeón ante los reyes de Madián. Y ese pasaje se encuentra en el libro de Jueces. ¿Saben lo que pasó? Madián tenía atrapado, cercado a Israel por 7 años, producto de su pecado. Y Dios levantó a quién? A Gedeón. Y Gedeón fue y liberó a Israel. ¿De quiénes? De los reyes de Madián. ¿Y qué pasó entonces? Que todo el pueblo quiso elegir a Gedeón como el rey de Israel. Y Gedeón dijo, no. Yo no quiero que me sirvan a mí. Yo no quiero que me adoren a mí. Yo no quiero ser, ni yo ni mi hijo vamos a ser rey. Pero yo les quiero pedir un favor. ¿El qué? Del botín que hemos traído, yo quiero que me lo den. Y él, con ese botín de oro, él preparó un efod. ¿Saben lo que es un efod? Un efod era como era algo que se colocaba tanto en el pecho como en la parte de atrás del cuerpo de un sacerdote. Era como parte de la vestidura sacerdotal. Y se colocaba ahí, y él hizo ese efod de oro. Dice la palabra de Dios que era la costumbre que fuera de oro. Y él preparó ese efod de ese oro que el pueblo de Israel con el botín
había hecho. ¿Y saben lo que sucedió? Triste y lamentable, Gedeón guardó eso en un lugar tan especial que luego el pueblo de Israel lo tomó. ¿Y qué hizo con él? Lo consultaba a Dios como si eso fuera algo, algún objeto, como si fuera el Turín. Y dice la palabra de Dios que producto de eso, el pueblo se corrompió en sus pecados. Y la razón fue por el efod. Y el efod venía a representar la victoria que Dios le había dado a Israel de mano de los reyes de Madián. Entonces debemos tener cuidado, hermanos, con las bendiciones, porque las bendiciones que nos da Dios luego se pueden convertir en un ídolo. Hermanos, adorar a cualquier cosa que no es Dios es idolatría, hermanos. Y el verdadero gozo y la verdadera satisfacción que nosotros podemos tener solamente la vamos a encontrar en deleitarnos en la persona de Dios por medio de Jesucristo. El hombre rechaza la adoración a Dios por la adoración de sí mismo o por la adoración de otras cosas. Nosotros tenemos ídolos, tenemos que hacer así, no solamente de madera y de oro o de piedra, sino también personas, bendiciones, ministerios que se pueden convertir en lo que nosotros podemos llamar ídolos. Y son ídolos del corazón. Y debemos cuidarnos de los deseos de nuestro corazón, porque nuestro corazón, que es engañoso y perverso, hermanos. La razón de la existencia de nosotros como hombres y mujeres, como jóvenes y como niños, es para que nosotros conozcamos a Dios y le glorifiquemos a Él y que vivamos, ¿verdad?, glorificándole a Él, porque es ahí donde nosotros tiene sentido nuestra vida. No hay otra forma. Una pasión por Dios viene, ¿sabe cómo? Por medio de la relación que nosotros podemos tener con Dios en el día a día, por medio de la oración y por medio de su palabra. Hermanos, el tiempo que tú pasas a solas a Dios es un indicativo muy fuerte de que si realmente tú tienes ídolos. El tiempo que tú pasas a solas con Dios es un indicativo de que si realmente tú tienes ídolos en tu vida. Porque si tú estás completamente concentrado en la persona de Dios, tú vas a pasar mucho tiempo a solas con Él, en su palabra y por medio de la oración. ¿Sabe? Pero si no es así, es porque tú estás confiando en otras cosas. Hay otras cosas que son más importantes para ti. Hermanos, debemos tener cuidado, no solamente de lo que tiene que ver con las bendiciones que se convierten en ídolos, sino también de los ministerios. ¿Ustedes se recuerdan de los hijos de Zebedeo? Ellos tenían un deseo tan apasionado por estar en el reino de Dios a los dos lados de Jesucristo. ¿Se recuerdan? Y parece que ese deseo trascendió porque su mamá parece que lo supo de una manera u otra. O ellos se lo dijeron o ella los escuchó. Y ella como mamá, ¿verdad?, padrona, inmediatamente fue a donde Jesucristo y le dijo: mira, yo quiero que en el reino de los cielos, quiero que mis hijos se sienten a la derecha o a la izquierda de tu reino. El Señor Jesucristo le dijo: no, I'm sorry, pero no me toca a mí, ¿verdad? Ni les toca a ustedes con relación, sino solamente con relación a eso, sino solamente a mi Padre. Mi Padre tiene solamente esa potestad. Hermanos, la aplicación, una de las aplicaciones más importantes que nosotros debemos tener es que nosotros debemos servir a Dios por lo que Él es. Y tenemos que rechazar todos aquellos ídolos que hay en nuestro corazón. Y debemos destruirlos, así como Moisés los destruyó, hermanos. Toda aquella persona que tiene un deseo firme y verdadero por servir a Dios, yo le doy gracias a Dios por eso. Y es bueno que tú tengas un deseo de servir a Dios. Pero escucha, ten cuidado si ese deseo que tú tienes por servir a Dios se convierte en un ídolo. Porque si se convierte en un ídolo, tú te das cuenta que muchas personas alrededor tuyo tú vas a afectar en tus relaciones. ¿Y sabes lo que va a pasar? Tú vas a querer llevarte el mundo por delante con tal de tú conseguir ese ministerio o ese servicio a Dios. Si tú tienes llamado al pastorado, gloria a Dios por eso. Pero el Dios que llama a una persona lo capacita. Y el Dios que capacita a una persona también convence a su iglesia de que tiene ese llamado. Por lo tanto, relax, tranquilo.
No solamente en el pastorado, sino también en cualquier otro ministerio dentro de la iglesia. Date tranquilo porque el Señor tarde o temprano cumplirá su propósito en ti. Dios es glorificado cuando nosotros le glorificamos a Él. De manera tal, hermanos, que nuestra prioridad principal debe ser concentrarnos en la persona de Dios. Y en la palabra de Dios nosotros tenemos un océano para conocer a Dios. Nosotros lo que debemos hacer es trancarnos en nuestras habitaciones, en el lugar que nosotros consideremos más tranquilo, y ahí contemplar la hermosura del Señor. ¿Y por qué no en la noche, como el Salmo 63, cuando dice, de madrugada te buscaré? Busquemos a Jehová en la hermosura de su santidad y enfoquémonos en Él. Miren, y destruyamos todos los ídolos que hay en nuestro corazón. Tenemos ídolos a través de las posesiones, podemos tener ídolos a través de las personas, podemos tener ídolos a través de las cosas que están a nuestro alrededor, podemos tener ídolos a través del ministerio, podemos tener ídolos que fabriquemos a través de las cosas naturales, ¿verdad? Que pueden ser bendiciones para nosotros. Y lo que tenemos que hacer, hermanos, es destruirlos. Y que la gracia de Dios sea con cada uno de nosotros, hermanos. Porque a eso Él nos ha llamado. A que Él sea nuestro todo, Él sea nuestro amor principal, nuestro gozo principal, la satisfacción personal nuestra esté en la persona de nuestro Dios, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados, Señor, y quiero interceder por mí, por mi familia y por mi iglesia, Señor, por aquellos ídolos que tenemos en nuestro corazón, que de una manera u otra están ahí. Te pido, Señor, que nos des gracia para no ser como Raquel, que escondió sus ídolos. Te pido, Señor, que nos des gracia para no ser como Labán, que queramos retener nuestros ídolos, Señor. Te pido, Señor, que nos des gracia para que nuestros ídolos sean identificados, que nosotros los podamos destruir, Señor. Y ten misericordia de mí, Padre. Porque quizás cuando yo baje de este lugar, quizás yo pueda ser tentado. Y mis hermanos también puedan ser tentados inmediatamente. Examina nuestro corazón, Señor, y ve si hay algo impuro, si hay algo que no puede estar en tu presencia. Y te pido, Señor, que nos des gracia para quitarlo, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque ella nos permite ver lo que tú quieres que nosotros podamos aprender. Si hay alguna persona, Señor, aquí que ha sido confrontada, Señor, a través de tu palabra, te pedimos, Señor, que nos permitas ver el fruto, Señor, de un arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a no descuidarnos. El pecado está a la puerta, está de frente de nosotros y también está en nuestro corazón. Muchas gracias, Señor. Imparte gracia a nuestra iglesia para que podamos confesar nuestros pecados unos a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.